Saludos, bendiciones. Qué bueno podernos encontrar nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos finalizando ya casi el capítulo 12 de Mateo. Prepárate allí en esa porción de la escritura para seguir en ese texto. Y pues sin más, comenzamos con un tiempo de oración. Gracias, Padre amado. Gracias y glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado. En esta hora entregamos este tiempo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para, Señor, que tu palabra nos alumbre, que tu Espíritu Santo nos guíe y, Señor, que tuya sea la gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos, como decíamos, ya en las partes finales del capítulo 12 de Mateo. Todavía nos falta un par de pasajes, pero ya estamos llegando al final de este capítulo y ahora vamos a entrar al versículo 38 al 42. Vamos a comenzar en este punto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Este es el texto que vamos a considerar a continuación. Ahora, antes de entrar en detalles, anota los pasajes paralelos que también puedes luego revisar con respecto a este texto, y son Marcos 8, 11 al 12, Marcos 8, 11 al 12 y Lucas 11, 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32 son textos paralelos de este que estamos considerando aquí en Mateo 12, 38 al 42 para que los revises posteriormente. Muy bien, vemos aquí a Jesús ante estos fariseos, escribas, donde dice el texto que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Es posible, es posible que eh, esta ocasión y estos escribas y fariseos a los que se refiere este versículo no sean los mismos que veíamos en el pasaje anterior sobre aquella blasfemia contra el Espíritu Santo. Es posible por la forma en que se da el diálogo, en donde pudiera ser, pero en realidad no podemos asegurarlo. Recordamos, y ya lo hemos dicho varias veces, que Mateo no es tan cronológico, sino más bien temático en su escrito. Pero bien, sea lo uno, sea lo otro, este diálogo hay que tomarlo con cierta conexión con lo anterior, pero no necesariamente en el mismo momento. Ahora, estos fariseos y escribas le llaman a Jesús maestro, en un trato evidentemente respetuoso, le dicen rabí. Ahora, es evidente por el contexto de todas estas interacciones de los escribas y los fariseos que acusan a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú y de que no guardaba suficiente ayuno y de que ah, rompía con el reposo del sábado y tantas otras cosas. Es evidente que ellos están fingiendo, o sea, no podemos pensar que en este momento sí están viendo en Jesús el gran maestro. Probablemente están más bien buscando la manera de ponerlo a prueba nuevamente. Así que es lo que uno sospecha que hay detrás de ese trato de maestro, que no eran sinceros. Y es que aunque lo fueran, la palabra nos dice claramente que no todo el que llama Señor, Señor a Jesucristo es salvo. O sea, se le puede decir, pero con un sentido más bien
formal, pero sin creer, porque no es asunto de tener un respeto humano hacia Jesús, es un asunto de tener una fe genuina en que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios hecho hombre. Allá en Mateo 7:21 leemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ve? Entonces vemos claramente que no basta con que ellos llamaran a Jesús maestro. Es más, probablemente lo hacían, como decíamos, de forma fingida. Pero aun cuando lo hicieran respetuosamente, si en Jesucristo no vemos, no tenemos la fe para ver en Jesucristo verdaderamente quién es, que es Dios hecho hombre, y lo vemos como un maestro más, como un filósofo más, como un buen hombre más, como dicen algunos ateos que están de acuerdo en que Jesús tuvo muy buenas enseñanzas y hasta lo ponen como entre los más grandes hombres de la humanidad. Están hasta en eso de acuerdo, pero no llegan a creer en Él como el Hijo de Dios. Y sin esa fe genuina en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a esta tierra, se hizo hombre y murió por nuestro pecado y resucitó y hoy día está a la diestra del Padre, no hay salvación. Ver en Él solamente un gran maestro no sirve. Así que llamarlo rabí, maestro, señor, no es suficiente si no hay una fe genuina en quien verdaderamente es Él, el Hijo de Dios. Ahora, eh, uno se pregunta, esta gente había visto tantos milagros de Jesús, desde el milagro que se dice que fue la conversión del agua en vino, allá en las bodas de Caná de Galilea, la alimentación que vamos a ver más adelante de tantas personas, 5.000, sin contar mujeres y niños. Habían visto aquí en este texto, en el Evangelio de Mateo específicamente, hemos visto que ya ha sanado personas, ciegos, ha resucitado personas como la hija de Jairo, ha liberado endemoniados, ha hecho tantos milagros y ellos todavía piden señal. Entonces te das cuenta que verdaderamente no era asunto de señales, señales tenían de sobra, pero aquí se hacen los inocentes que vienen a que Jesús les dé una señal para que ellos crean. Ya definitivamente que era difícil que pudiera pedir algo adicional. Y ellos dice que ellos deseaban, dice, maestro, deseamos ver de ti señal. Como si ellos estuvieran para, si Jesús estuviera para complacerlos a ellos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Nosotros deseamos. Jesús no estaba en el asunto de cumplir deseos así por así. Estaba haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer. Sí, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, suplía para las necesidades, pero número uno, para hacer la voluntad del Padre, dar las señales de que Él era el Hijo de Dios. Y segundo, tener ese gesto de misericordia para con el sufrido, para con el necesitado, esa expresión de amor que tiene el Padre para con cada uno de sus hijos. De tal manera que Jesús no estaba para cumplir caprichos, y es que hay peticiones que el Señor no va a responder, porque precisamente son peticiones que son más bien para complacer deseos. Y no es así. Santiago 4.3 dice, Santiago 4.3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que no es asunto estarle pidiendo a Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero, como si fuera solamente un agente de complacer nuestros deseos. Primeramente, tener una fe genuina en Él y buscar de Él. Y que cuando realmente hay una necesidad que de verdad solo Dios la puede suplir, entonces ir delante de Él. Y ahí sí genuinamente podemos creer en Él para satisfacción de nuestras necesidades, para responder a nuestras oraciones. Ahora, reconozcamos, reconozcamos que no es malo pedir señales. Es decir, el hecho que se pida una señal a Dios en un momento dado no es que sea antibíblico. No es quizás la forma más que demuestra la mayor fe, pero tampoco es contrario a la voluntad de Dios si en un momento dado nuestra fe necesita ese refuerzo de parte de Dios. Pero ciertamente, eh, si tenemos la suficiente fe para creer en Dios, no necesitamos señales.
Pero sí sabemos por la Escritura que hubo hombres de Dios que pidieron en su momento de duda, duda en su fe, señales a Dios y Dios le respondió con señales. Si quieres, puedes leer posteriormente, anótalo y después lees el caso de Abraham, que está en Génesis 15, 8 al 17. En Génesis 15, 8 al 17 está el caso de Abraham cuando le dice al Señor que cómo conocerá que le va a dar un hijo y todo aquello, y el Señor lo pone ahí en un escenario donde ve una antorcha pasar entre los animales divididos y todo aquello como signo de aquel pacto que estaba haciendo con él. Y también tenemos el caso de Gedeón, quizás el caso más conocido en cuanto a esto. En Jueces, anótalo y lo lees después, Jueces 6, 36 al 40. Jueces 6, Jueces 6, 36 al 40, que Dios lo manda a vencer a los madianitas para liberar al pueblo de Israel, y él le pone la prueba a Dios de que va a dejar un vellón, es decir, un pedazo de lana, y que esté mojado y alrededor seco al día siguiente, y luego en la siguiente noche que al revés, que el vellón esté seco y alrededor mojado, y todo eso Dios le da esa prueba. Entonces, el problema no es pedir señales. El tema es que no podemos depender de las señales. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, no en las señales. Y el problema entonces aquí es la actitud del corazón con la que se piden esas señales. Estos fariseos, estos escribas, seguramente no tenían una actitud de fe, sino más bien una actitud de probar a Jesús, y ahí Jesús no los va a complacer. Y en ese sentido, es algo que el mismo Pablo lo señala, es muy típico en la mentalidad judía el pedir señales, el buscar esas cosas extraordinarias en la naturaleza misma o de alguna otra manera que pueda salirse de lo normal y caer en lo paranormal, de tal manera que puedan ellos creer. Primera Corintios 1:22, Primera Corintios 1:22 dice Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, era muy típico de la mentalidad judía para poder creer que algo era de Dios, pedir una señal. Que si se aparecía un cometa, o que si de repente un rayo brillaba en el cielo, o que un mudo hablara, o que algo, pedir señales. Y es que los fariseos y la mentalidad judía en general querían ver a Dios en lo sobrenatural. Y ojo, que a veces a nosotros nos pasa eso, queremos ver a Dios en lo sobrenatural, en la sanidad así de repente, en el hecho de que de repente una cosa de golpe cambie, en ese tipo de acciones, que ojo, Dios las puede hacer y las hace, pero debemos, si somos pueblo de Dios y caminamos en fe, aprender a ver a Dios en lo natural, no en lo sobrenatural. En lo sobrenatural cualquiera podría llegar a creer y quizás inclusive ni así, pero bueno, pero debemos creer en Dios en lo natural, en eso cotidiano, en ese día a día, en esos pequeños detalles, aprender a Dios, a ver a Dios en esos pequeños detalles. ¿Cuántas veces quizás no nos dimos cuenta que ese pequeñito detalle que me retrasó en unos minutos me salvó de no ser atropellado, de no ser parte de un accidente de un auto, etcétera? O pequeños detalles que me libraron a mí en un momento dado de estar en un lugar equivocado en el momento equivocado. Cosas que tenemos que reconocer la mano de Dios en lo natural, en los pequeños detalles. No tanto esperarlo, verlo en lo espectacular, en lo sobrenatural. Es que estos judíos, como Tomás, querían ver para creer, pero a nosotros los creyentes se nos llama a creer para ver. ¿Ves? No es como Tomás, que quería ver para creer, sino creer para ver. En la medida que creamos, en la medida que tengamos fe, veremos a Dios actuar delante de nosotros. En el caso de Tomás, muy emblemático, Juan 20:29 lo dice. Juan 20:29 dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dice Jesús, los que no vieron y creyeron. ¿Lo ves? Más bienaventurado, dice el propio Señor Jesús, es aquel que cree sin haber visto. De tal manera que eso es a lo que Dios nos llama, no a esperar señales. Que está bien que Dios nos las dé en un momento dado, pero no es esa nuestra prioridad.
Nuestra prioridad es tener la fe genuina en ese Señor, en ese Salvador, en ese Dios hecho hombre que está verdaderamente dispuesto a responder a nuestra fe. Segunda Corintios 5:7, un versículo que nos debemos saber de memoria. Segunda de Corintios 5:7 dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Así que esto de estar buscando señales no es lo prioritario. Y es que ya Jesús había dado suficientes señales mediante milagros de que Él era el Mesías. Así que, ¿qué más se podía pedir? La petición de los fariseos en realidad lo que estaba demostrando era incredulidad, porque no habían creído en tantas señales previas que Jesús había dado. Y falsedad, porque ciertamente si no habían creído en aquello, ¿cómo que ahora van a venir a decir, sí, maestro, danos una señal? Obviamente estaban siendo falsos e incluso hipócritas, porque ciertamente le están llamando maestro y rabí y todo esto, cuando en realidad habían dado suficientes muestras de que no creían en él. Y hasta arrogancia, porque aquello que danos señal, como si ellos tuvieran, porque si de verdad este era el Hijo de Dios, el que estaba delante de ellos era el Mesías, ¿con qué autoridad le iban a exigir a él que hiciera lo que ellos decían o lo que ellos deseaban? Así que todo esto demostraban estos fariseos, estos religiosos, ante Jesús en esta ocasión. Y no extraña entonces la respuesta de Jesús. Dice que él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjate lo duro que es, porque ya lo vimos diciendo de algunos pasajes para acá. Ya aquí en este momento el Señor Jesús va, como dice, de frente, porque ellos están prácticamente planteándose como adversarios declarados de él. Pero ahora ya Jesús lo está confrontando directamente. Aquí les dice en su cara, como dice in your face, le está diciendo generación mala y adúltera. De manera que ahí ellos definitivamente tuvieron que sentirse aludidos. Jesús no se dejaba engañar, ni por estos ni por nadie más, en cuanto a las verdaderas intenciones que hay en el corazón del hombre. Y él conocía las intenciones de estos escribas y fariseos, por eso les habla de esa forma. Si no, no lo hubiera hecho. Si él hubiese percibido que en el corazón de ellos había un genuino deseo, de alguna manera él les hubiera complacido, pero era evidente que no era esa la intención de ellos. Y es que con esta expresión generación mala y adúltera, Jesús se está refiriendo a estos escribas y fariseos y a la nación judía contemporánea de esa época que le estaba rechazando, de los cuales estos religiosos y líderes incluso de la nación desde el punto de vista religioso eran representantes. Así que al referirse ante ellos de generación adúltera y mala, se está refiriendo precisamente a esa generación de judíos que lo rechazó, que estuvieron ante el Hijo de Dios en persona y le rechazaron, a pesar de todas las señales que él hizo. Obvio, hubo muchos que sí creyeron en él, y de hecho de ahí nace la iglesia, de la iglesia primitiva, nace de esos judíos que sí le creyeron y pues después se le fueron añadiendo los gentiles. Pero como nación, y sobre todo sus líderes, tanto religiosos como políticos, le rechazaron. Y esa es la generación adúltera y mala o mala y adúltera que Jesús declara en este momento. Y se lo hace, se lo dice a estos escribas y fariseos porque pues en alguna manera ellos eran una representación de esa generación. Y aquí con mala se refiere a una gente, a unas personas moralmente corrompidas, o sea, una generación moralmente corrompida. Ellos, ¿en qué sentido? Que ellos habían cerrado su corazón al mensaje del Mesías para no creer en él y hasta buscaban destruirle. O sea, rechazaron de plano el mensaje, no por falta de pruebas. El problema no era intelectual, el problema era espiritual. Era un tema del corazón duro que se había cerrado en banda a creer en Jesucristo. En ese sentido era una generación mala y adúltera porque estaba siendo infiel a Dios, que estaba mandando a su hijo al mundo y ellos estaban siendo infiel al que debía ser su esposo, yéndose detrás de otros intereses. Y es que reiteradamente en el Antiguo Testamento, Israel había sido acusado por Dios de adulterio espiritual, es decir, el abandonarle a él su único Dios para irse detrás de otros dioses con minúscula, ídolos de otras naciones que estaban alrededor.
y esto de la idolatría es a lo que Dios le llama adulterio espiritual. Y tú puedes leer estos capítulos que son ejemplos de este tipo de mensajes de parte de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel, en donde los acusa de este adulterio espiritual. Puedes anotarlos y después leerlos si quieres. Isaías 50, Jeremías 3, Ezequiel 16 y Oseas 2. Son capítulos donde veremos a Dios acusando a Israel de ese adulterio espiritual por el tema de la idolatría. Y dice Jesús, pero señal no les será dada a esa generación, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjese aquí definitivamente que Jesús le está dando a conocer cuál será la señal, la más grande de todas que tienen que reconocer. Y en este punto, destacar que aquí el término gran pez que aparece en Mateo, no aparece así, por ejemplo, en Lucas, en el original griego sería gran criatura marina o gran monstruo marino, si se quiere. No usa la palabra para pez en el griego, sino criatura marina o monstruo marino podría traducirse. O sea que no necesariamente sería un pez. Ahora, si era un pez, era una ballena o era un monstruo marino ya extinto, no sabemos. Pero ciertamente era una criatura marina de gran tamaño, evidentemente. Eh, el tema de que una ballena no es un pez, sino que es un mamífero, eso es un tema de taxonomía actual. Obviamente, en la antigüedad no se hablaba, todo lo que andaba en el mar se consideraba pez. Así que eso no quita ni pone. Pero bueno, eso es solamente un punto muy aparte. En lugar de complacerles, lo que estamos seguros no les haría creer en él, porque si ya no habían creído a tantas señales que él le había dado, entonces probablemente una señal más que hiciera delante de ellos tampoco los iba a hacer creer. Así que en lugar de complacerles en ese momento, Jesús lo que les da es una anticipación de la máxima señal, la máxima prueba que se le va a dar a aquella generación, que es su propia resurrección futura. Eso es lo que él aquí se lo está dando, pero se lo está dando obviamente un poquito envuelto, ¿no? Porque así hablaba el Señor Jesús. Él, cuando la gente quería creer, él les explicaba, pero cuando la gente no quería creer, él sencillamente se los daba como en un acertijo, para que oyendo no oyeran. Y aquí se los da en la forma de la señal del profeta Jonás. Les habla de su resurrección en esa forma. Y así que la permanencia por 3 días de Jonás en el vientre del monstruo marino es presentado por el Señor como un tipo de su propia muerte y resurrección. Así como Jonás estuvo en el fondo del mar dentro del pez por 3 días, así el Señor iba a estar por 3 días bajo la tierra o dentro de la tierra en el sepulcro mismo. No sabemos que no fue enterrado, sino en una cueva, y resucitaría. Entonces, por ejemplo, tenemos estos textos de Jonás que hablan de ese episodio del Antiguo Testamento. Jonás 1.15 dice que tomaron a Jonás, los marineros de aquel barco, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y luego en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y en el 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese es el pasaje al que se refiere Jesús, de que como estuvo así Jonás 3 días en el vientre del pez, él iba a estar 3 días en el sepulcro. Y esto iba a ser señal de su resurrección. Ese era un tipo de su resurrección que iba a ser la señal máxima que él iba a dar a los judíos de esa generación. De hecho, en Jonás 1.17, donde dice gran pez, ahí habla de Dak Gadol. En hebreo, Dak Gadol sí literalmente es gran pez.
por aquello que hablábamos hace un momento con respecto al texto de Mateo. Y Jesús, una cosa importante que tenemos que reconocer aquí es que Jesús está respaldando la historicidad del texto de Jonás, porque ustedes saben, este es uno de esos pasajes que la gente duda de que fue realmente literal como ocurrió y tienden a alegorizarlo, como muchos otros pasajes, que si el diluvio, que si la torre de Babel, etcétera. Pero Jesús, si creemos que Jesús es Dios y que no miente y que realmente lo que dice es lo que es, entonces tenemos que admitir que la historia de Jonás sí es cierta, porque fíjate cómo él dice que así como estuvo Jonás, él no dice así como dice la historia que estuvo Jonás, no, él dice así como estuvo Jonás, de tal manera que Jesús está dando su respaldo, su sello de validez a la historia de Jonás, que no es un invento ni es una leyenda, es una realidad que ocurrió si le creemos a Jesús. Si no, como dicen, apaga y vámonos. Y otro punto aquí interesante, el tema de los 3 días. Habla de 3 días y 3 noches, literalmente en el caso de Jonás y acá en el caso de Jesús. Ahora, esto es lo que pone Mateo. Lucas no habla de 3 días y 3 noches. Pero bueno, el punto es que eso de 3 días eh, siempre ha planteado la dificultad de que pudiera tratarse de ciertamente 3 días literales o no. Ahora, la pregunta es así. ¿Estuvo Cristo en el sepulcro 3 días, como dice aquí él, de que va a hacerlo como estuvo Jonás en el vientre del pez? Bueno, en ese sentido tenemos que reconocer que ha habido mucha, sobre todo en las últimas décadas, alguna discusión con respecto a eso y hasta se han escrito libros al respecto. Y quizás lo más destacable son aquellos que quieren convertir esto de los 3 días anunciados como algo literal, literal que tienen que ser 3 días de 24 horas. Y por lo tanto llegan a plantear que Jesucristo murió en la crucifixión fue un miércoles y así cumplen completamente con los 3 días y 3 noches hasta el domingo. Porque sí sabemos que Jesucristo, la Biblia dice que resucita el primer día de la semana, o sea que estamos claritos que fue un domingo. Pero el hecho de que haya sido viernes la crucifixión no lo dice literalmente ninguno de los evangelios. Se dice que era el día previo al descanso porque era el día de la preparación, pero tenía que ver, según entiende mucho, no con el sabbat, con el sábado, sino con la preparación de la Pascua. Pero en realidad eso es interpretación, porque en ningún momento dice que fuera ni viernes ni otro día. No, no se dice que fuera el cuarto día, ni el quinto día, ni el sexto día, ni el séptimo día. Se dice sencillamente que era el día de la preparación. Puede ser la preparación para celebrar el Sabbat, que era el séptimo día, o lo cual coincidía con el viernes, o la preparación de la Pascua. Así que en ese sentido plantea para muchos la discusión. De hecho, para muestra el tema del día de la preparación, hay muchos textos que hablan de eso. Si tú quieres revisarlo, puedes anotar y encuentras ese tema que era el día de la preparación y anótalos y los ves después, cuando fue crucificado Jesucristo, Mateo 27:62, Mateo 27:62, Marcos 15:42 al 43, Marcos 15:42 al 43, Lucas 23:54, Lucas 23:54, Juan 19:14, 30 y 42. Juan 19:14, 30 y 42. Y es interesante que hasta el día de hoy la palabra preparación, que es el griego, en el griego se utiliza la palabra paraskenue. Paraskenue hasta el día de hoy es una palabra que en el griego moderno se utiliza para el viernes. Así que por ahí viene el tema de que sí era el día era un viernes, el día de preparación. Y es que toda la cristiandad desde un principio, en todas las denominaciones, desde las más antiguas que se separaron de la iglesia ortodoxa, la iglesia armenia, nestoriana, la misma ortodoxa griega, católica, evangélica, ortodoxa rusa, aceptan que la crucifixión ocurrió un viernes. Y lo que entendemos es que los judíos contaban como un día cualquier parte del mismo.
como se observa, por ejemplo, en 1 Samuel 30, 12 al 13, en Esther 4, 16 y 5, 1, en Mateo 27, 63 al 64. En el Talmud de Jerusalén se encuentra esto también, y también en un libro apócrifo que se llama Tobías, en el texto de Tobías 3, 12 al 13, y en otros documentos judíos, que ellos parte del día lo llamaban como un día. Entonces, para ellos es válido contar con parte del viernes, el sábado y parte del domingo como 3 días. Así que no tenemos problema con esto de los 3 días, y aquí podemos concluir con esa, digamos, discusión, si lo queremos llamar de alguna manera. Fueron 3 días, y tiene que ver con que parte del viernes, el sábado y parte del domingo para la mentalidad judía eran 3 días. Y bueno, aquí nos detenemos por hoy. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga ricamente.